Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Y Burak Özçivit acaba de hacer una confesión que ha dejado sin palabras a miles de seguidores. Por primera vez, el actor habla abiertamente sobre sus errores en su relación con Neslihan Atagül y lo que siente hoy. ¿Estamos ante un intento de reconciliación o el capítulo final de una historia que aún duele? Sigue viendo porque lo que reveló Burak cambia todo. En una entrevista que, según los medios, no estaba planeada para tocar temas personales, Burak sorprendió a todos con una frase inesperada: sí, la descuidé, en momentos en los que más me necesitaba. La prensa, enmudecida, cambió de inmediato el rumbo de la conversación y lo que siguió fue una de las declaraciones más honestas que se recuerdan del actor. Durante años, la relación entre Burak y Neslihan ha sido objeto de admiración, teorías y, también, especulaciones. Pero lo que hasta ahora no se había escuchado era a Burak asumir su responsabilidad con una madurez que pocos esperaban. Me enfoqué demasiado en mi carrera, en proyectos, en filmaciones. Y mientras yo brillaba en los focos, ella se apagaba en silencio a mi lado. Eso me duele ahora. El periodista que lo entrevistaba, sorprendido, le preguntó si estas palabras eran una señal de que aún había amor. Burak no lo negó, pero tampoco fue directo: el amor nunca se va del todo. Pero cuando una persona deja de sentirse vista, todo lo que construiste también comienza a desmoronarse. Neslihan, por su parte, no ha emitido ninguna declaración oficial tras estas palabras, pero fuentes cercanas a ella aseguran que está impactada. Nunca esperó que él hablara públicamente de eso, mucho menos con ese tono, reveló una amiga de la actriz. Ella siempre quiso que él entendiera, no que se justificara. Y parece que ahora por fin lo hace. Las redes sociales no tardaron en estallar. Miles de fans comenzaron a compartir fragmentos de la entrevista con mensajes como: Burak está sanando o es tarde, pero es honesto. Algunos incluso han pedido una reunión entre ambos. Queremos verlos hablar, cerrar su historia como se merece, cara a cara, escribió una fan en X. Otros fueron más duros. Recordar no siempre es reparar. Lo que se rompe por falta de atención, duele mucho más que una traición, opinó un usuario. Sin embargo, la mayoría coincide en que escuchar a una figura como Burak hablar de sus fallos sin culpar a terceros es algo digno de valorar. Uno de los momentos más intensos de la entrevista llegó cuando el actor confesó: hubo noches en las que ella lloraba en silencio y yo, simplemente, no estaba. Ni con palabras, ni con gestos. Pensaba que el amor bastaba, pero el amor también necesita presencia, y eso lo aprendí tarde. El silencio posterior a esa frase fue abrumador. Incluso el entrevistador tardó unos segundos en reaccionar, como si entendiera que no estaba frente a una simple confesión de rutina, sino ante un acto de redención. Burak, con los ojos visiblemente humedecidos, continuó: uno cree que siempre habrá tiempo para reparar, pero a veces, cuando te das cuenta, ya no hay nadie al otro lado esperando. Las cámaras captaron su voz quebrada y su mirada fija en el suelo, como si cada palabra que decía pesara más que la anterior. No la valoré como debía. No porque no la amara, sino porque no supe cómo demostrarlo. Me faltó madurez, me faltó escuchar con el corazón. Ante esta oleada de sinceridad, muchos se preguntan si este testimonio es un paso hacia una reconciliación o simplemente un cierre emocional que Burak necesitaba. Las especulaciones crecen aún más al saberse que recientemente ambos actores coincidieron en un evento benéfico, aunque no se cruzaron públicamente. Ella lo vio desde lejos, asegura otra fuente. Y aunque no se acercó, no pudo evitar emocionarse.
Fue como ver a alguien que alguna vez fue tu todo, pero que ahora pertenece a otro tiempo. Lo que más conmovió a los fans fue un momento final de la entrevista que ahora circula viralmente en redes. Burak, mirando directamente a la cámara, dijo: si ella está viendo esto, solo quiero que sepa que me arrepiento de no haber estado cuando más me necesitaba. No espero una respuesta, ni perdón. Solo quería que lo supiera. Nadie esperaba una vulnerabilidad tan abierta de alguien como Burak, cuya imagen pública ha sido siempre fuerte, controlada y medida. Pero esta vez, no había actuación. Era un hombre que hablaba desde el dolor de sus errores. ¿La extrañas?, le preguntó sin rodeos el periodista. Él respiró hondo antes de responder: la echo de menos, en las pequeñas cosas. Su forma de reír cuando se burlaba de mis frases dramáticas. Su café a media tarde. Sus silencios. Extraño incluso nuestras discusiones tontas. Pero más que eso, extraño la calma que me daba su presencia. Esta frase desató miles de comentarios. Una seguidora escribió: cuando un hombre admite públicamente que extraña incluso los momentos difíciles, es porque el amor era real. Otra agregó: no todas las historias de amor necesitan un final feliz. Algunas necesitan una lección para no repetirse. Sin embargo, una revelación inesperada cambió el tono de la entrevista. Al ser preguntado si consideraría hablar con Neslihan en privado, Burak respondió: no lo descarto. Si alguna vez ella quiere escucharme, estaré ahí. Sin cámaras, sin periodistas, solo yo, y mis disculpas sinceras. Ese gesto de apertura ha sido interpretado por muchos como una señal de esperanza. ¿Será que esta historia aún no ha dicho su última palabra? ¿Podría Neslihan darle espacio al diálogo después de todo lo vivido? Hasta ahora, ella guarda silencio, pero los seguidores de ambos actores ya sueñan con un encuentro que, al menos, les permita cerrar heridas de forma digna. Mientras tanto, los titulares ya hablan de la confesión del año y los clips de la entrevista siguen acumulando millones de visualizaciones. La gente no solo está interesada en el drama romántico, sino en la lección humana que hay detrás. Porque, como dijo un comentario que se hizo viral, ver a alguien como Burak admitir sus fallos nos recuerda que todos, incluso las estrellas, tienen que aprender a amar mejor. El futuro es incierto. Pero una cosa es clara: las palabras de Burak han abierto un capítulo que muchos pensaban cerrado. Y ahora, todo el mundo espera ver si esta historia tendrá redención, perdón, o simplemente una despedida con respeto. No olviden suscribirse al canal, darle like al video si les ha gustado esta historia y dejar sus opiniones abajo. Cada comentario ayuda a que esta comunidad crezca. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.